Camacho, atención, vino el centro, Marín de cabeza, arco de Juan, ha sido gol. ¡Gol de Guaraní! Marín de cabeza abre la cuenta. Segundos después del gol de Libertad aparece Camacho en todo su esplendor por izquierda. Traspase de Novik, el centro solo el concesionero Marín. Aquí también en el Defensores Guaraní se pone. Ahí está Estigarribia, pisa el área, está Estigarribia abrió por derecha, puede ser el empate, atención. Está dentro del área, el remate cruzado, gol. ¡Gol! El cambio de frente, pisó el área. Ahí el volante Juan Franco enfiló el remate. Ahí está el avance otra vez para Bartomeu. Se está Guaraní, le pegó, Torres Sagasti, el rebote. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Ahí apareció el remate de Guaraní. Un rebote, otro rebote. Protesta la gente de Rubio Yuca Pidonsay. Sin embargo, aparece tras esa sesión de Torres Sagasti en un esfuerzo casi sobrehumano en la boca del arco. El jugador de Guaraní para reventarla al techo del arco. Para que Guaraní se ponga otra vez en ventaja sobre el tramo final de este partido. ¿Y quién iba a ser si no? El capitán de equipo con todo ese corazón. Palau apretó bien los ojos, cerró los puños y ahí le pegó con alma y vida. Guaraní sobre la hora pasa a ganar el partido con gol de Palau por 2-1. El Guaraní tiene que dar. Para defender esa ilusión, está a un punto del puntero, queda una fecha, lo festejaron como si fuera el gol del título. Impresionante, como la gente de Guaraní se fue a festejar este gol, se juntaron en un ramillete, atados, apretados a la ilusión. Guaraní no se quiere despedir del campeonato, lo gana en el minuto final por 2-1. El gol se produjo A los 45 minutos de la segunda etapa. con 329 la apertura, el número 46 de Guaraní, el quinto de Palau. Deportes 1.